No hay nada más solitario que ser inocente en un mundo que ya ha tomado una decisión sobre ti. Evelyn Grace pasó años enseñando a los niños del territorio de Montana, y en una tarde sus padres la tildaron de ladrona y la llevaron al desierto para que muriera. Ahora se esconde en una vieja cabaña, viendo cómo la nieve se acumula contra la puerta, rezando para que la tormenta la mantenga a salvo. Entonces oye botas fuera. La voz de un hombre atraviesa el viento. La cabaña le pertenece. Un hombre de las montañas del que todos hablan en voz baja. Un hombre con sangre en su pasado. Pero Quanders no está allí para hacerle daño. Él sabe la verdad sobre quién robó ese dinero. La pregunta es, ¿la ayudará a demostrarlo antes de que lleguen los hombres que la persiguen? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 5 días antes, Pine Ridge era su hogar. Evelyn Grace estaba de pie al frente de la escuela de una sola aula, con polvo de tiza posándose sobre su vestido de lana azul marino, mientras escribía los problemas de aritmética del día en la pizarra. La luz del sol entraba por las ventanas, captando la luz dorada del final del otoño que hacía que el territorio de Montana pareciera casi apacible antes de que el invierno mostrara sus dientes. 12 niños estaban sentados en sus pupitres, desde Samuel Porter, de 6 años, con su sonrisa de dientes separados, hasta Mary Hodgkins, de 15, que se quedaba casi todos los días para ayudar a limpiar las pizarras. Bien, dijo Evelyn, volviéndose hacia sus alumnos, ¿quién me puede decir cuánto es 8×7? Las manos se levantaron. Llamó a la pequeña Emma Ridley, cuyo padre, Thomas, era el dueño de la tienda general. La cara de la niña se iluminó de orgullo cuando Evelyn elogió su respuesta correcta. Estos momentos eran los que daban sentido a la vida de Evelyn. Ver cómo las mentes jóvenes asimilaban nuevos conceptos, ver cómo florecía la confianza donde antes había incertidumbre. Llevaba 3 años enseñando en Pinner-Age, desde que llegó en diligencia desde Helena, con nada más que 2 baúles y una carta de recomendación de la Junta Territorial de Educación. Al principio, el pueblo se mostró escéptico. Entonces solo tenía 24 años, era soltera y estaba sola, pero se ganó su confianza con paciencia y un interés genuino por sus hijos. La escuela se había convertido en su santuario. Estos alumnos, en su propósito. Después de que su madre muriera de fiebre cuando Evelyn tenía 12 años, su tía Margaret la había criado con severa practicidad en un pequeño pueblo de Kansas. Su madre también había sido profesora, muy querida por sus alumnos, y Evelyn había prometido junto a su tumba seguir ese camino. El medallón de plata que llevaba alrededor del cuello, la única cosa de valor que había tenido su madre, contenía una pequeña fotografía de una mujer de ojos bondadosos y el mismo cabello oscuro que Evelyn. Lo tocaba a menudo, sacando fuerzas de esa conexión. Pine Ridge era un pueblo pobre de unas 200 almas, construido donde terminaba el ramal ferroviario y comenzaban las montañas. La mayoría de los hombres trabajaban en la tala de madera o en las minas de las colinas circundantes. Las mujeres se las arreglaban con lo que tenían, que nunca era suficiente, pero que de alguna manera siempre bastaba. Los domingos, casi todo el mundo se reunía en la iglesia White Clavard, donde el reverendo Miller predicaba el perdón y la justicia fronteriza a partes iguales. El pueblo tenía sus personajes. El sheriff John Dalton, un hombre delgado de unos 50 años, con canas entremezcladas en su cabello oscuro, mantenía el orden con una autoridad tranquila, ganada a través de la justicia y no del miedo. La viuda Martha Hayes regentaba la pensión y conocía los asuntos de todos, aunque bajo su naturaleza chismosa se escondía un corazón bondadoso. Y luego estaba Thomas Ridley. Ridley había heredado la tienda de su padre 5 años atrás. Era un hombre de 40 años, de manos suaves, con el pelo ralo y una sonrisa persistente que nunca llegaba a sus ojos. Había mostrado interés por Evelyn desde su primera semana en la ciudad, apareciendo en la escuela con suministros donados,
ofreciéndose a llevar sus paquetes, sugiriendo tomar el té en la pensión. Ella había rechazado sus insinuaciones de forma educada, pero firme. No tenía ningún interés en casarse, y desde luego no con un hombre cuyas atenciones parecían más una adquisición que un afecto. Su interés se había ido transformando poco a poco en algo más duro. Pequeños desaires, cobrarle más por los productos, olvidarse de pedir los libros que ella había solicitado. Nada de lo que pudiera quejarse formalmente, pero suficiente para hacerla sentir incómoda. Había empezado a comprar en la tienda más pequeña del otro lado de la ciudad siempre que podía. 3 semanas antes de que todo se viniera abajo, volvía a casa tarde después de preparar las clases cuando vio algo extraño. Ridley estaba en el callejón detrás de su tienda, hablando con 3 hombres de aspecto rudo que ella no reconocía. Llevaban ropa gastada y se mostraban tensos mientras contaban dinero en la mano de Ridley. Cuando Ridley la vio, su expresión se tornó sombría por un instante antes de suavizarse en su sonrisa habitual. «Buenas noches, señorita Grace. Acabo de terminar un asunto». Ella asintió y siguió su camino, sin darle mayor importancia. Los comerciantes trataban con todo tipo de personas, pero el recuerdo permaneció, inquietándola de una manera que no podía explicar. El día en que ocurrió fue un martes a finales de octubre. La iglesia había celebrado una recaudación de fondos comunitaria la semana anterior, una fiesta de la cosecha para recaudar dinero para una nueva campana. Evelyn había ayudado a organizarla, contando las donaciones con el reverendo Miller y el sheriff Dalton. La ornamentada caja fuerte de hierro estaba llena de monedas y billetes cuando la guardaron en la oficina de la iglesia. $347, una pequeña fortuna para Pine Ridge. El martes por la mañana, el reverendo Miller descubrió que la caja fuerte había sido forzada y que el dinero había desaparecido. Al mediodía, de alguna manera, las sospechas recayeron sobre Evelyn. Más tarde se enteró de que Ridley había mencionado haberla visto cerca de la iglesia el lunes por la noche. Otros lo corroboraron. Sí, la señorita Grace había estado allí hasta tarde. ¿Qué estaba haciendo? La escuela estaba en dirección opuesta a su pensión. Había ido a devolver un himnario que había tomado prestado. Nada más. Pero al contarlo, y volver a contarlo, un hecho inocente se convirtió en una insinuación siniestra. No estaba casada, ¿verdad? Probablemente tenía deudas. Las mujeres solas siempre necesitaban dinero, y había algo de orgullosa en ella, ¿no? Algo que la mantenía al margen. Las acusaciones llegaron como una avalancha. Intentó defenderse, de pie en la iglesia, mientras la gente del pueblo a la que había servido, a cuyos hijos había enseñado, la miraba con ojos cada vez más duros. El sheriff Dalton había registrado su habitación en la pensión mientras ella permanecía temblando en el salón. No encontró nada porque no había nada que encontrar, pero la ausencia de pruebas no significaba inocencia en la mente de la multitud. Solo era una prueba de que lo había escondido bien. «Devuélvanos el dinero, señorita Grace», había dicho el reverendo Miller, con una voz cargada de decepción que dolía más que la ira. «Devuelva lo que tomó, y podremos empezar a sanar». Pero ella no había tomado nada. Lo repitió hasta que se le quedó la voz ronca. Nadie la escuchó. Dalton la miró con algo parecido a la compasión, pero también con resignación. Sin pruebas, en ningún sentido, sin la devolución del dinero, ¿qué podía hacer? El pueblo quería justicia. Dalton finalmente le sugirió que se marchara de Pine Ridge ese mismo día, por su propia seguridad. No era una sugerencia, era una advertencia. En 20 minutos había hecho las maletas, ropa, el medallón de su madre, su Biblia de maestra, la pequeña pizarra que había usado en su primera clase. Martha Hayes, al menos, la había ayudado, aunque incluso los ojos de la viuda reflejaban duda. Evelyn dejó dinero para la habitación, aunque sus ahorros estaban casi agotados, y salió del pueblo a pie. Tenía la intención de llegar al siguiente asentamiento, a 32 kilómetros al este, pero la temperatura bajó y las nubes se cubrieron de nieve. Se había criado en Kansas,
en las duras condiciones de la nueva frontera, pero el invierno de Montana era otra cosa. Cuando vio la vieja cabaña enclavada entre los pinos, medio escondida y claramente abandonada, casi lloró de alivio. La cabaña era una sola habitación, de Saint-Seine, unos 3,5 metros cuadrados, con una chimenea de piedra y huecos en las paredes de madera que dejaban entrar el frío. Alguien la había construido con cuidado en su día, pero el tiempo la había deteriorado. Encontró algunas trampas viejas, herramientas oxidadas y una manta apolillada. Recogió toda la leña que pudo antes de que empezara a nevar y racionó las pocas provisiones que llevaba en la mochila. 3 días sola, 3 días viendo cómo la nieve se acumulaba, alimentando un fuego que parecía estar siempre a punto de apagarse, preguntándose si se congelaría antes de que alguien la encontrara. 3 días repasando cada interacción con Ridley, cada momento en la ciudad, tratando de entender cómo su vida se había derrumbado por completo. Había rezado, aunque no estaba segura de que alguien la escuchara. Había escrito en los márgenes de su Biblia de enseñanza, tratando de documentar la verdad por si alguien encontraba su cuerpo en primavera. Tocó el medallón de su madre y susurró disculpas por no haber honrado su memoria. Y entonces, en la 4ª noche, con la tormenta aullando y el fuego reducido a brasas porque la leña se había acabado, oyó unas botas fuera, pesadas, deliberadas, el crujir de la nieve bajo el peso. Se quedó paralizada, sin aliento, cuando una sombra pasó por la ventana. Luego, una voz profunda y áspera. No sirve de nada fingir. Puedo oler el miedo y el humo de la leña. La puerta traqueteó cuando alguien la probó. «Esta es mi cabaña», continuó la voz, «y vas a abrir esta puerta, o la abriré yo mismo. Tú decides cómo acaba esto». Evelyn se había pegado a la pared del fondo, agarrando el cuchillo oxidado que había encontrado entre las herramientas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Después de todo, las acusaciones, la huida, el frío y el hambre, así era como acababa todo. Asesinada por algún ermitaño de la montaña en una cabaña olvidada. «No quiero problemas», gritó, odiando cómo le temblaba la voz. «Me iré. Solo déjeme esperar hasta mañana». Una pausa. «La tormenta durará al menos 2 días más. No aguantará ni 1 hora ahí fuera». Otra pausa. «Me llamo Cole Anders. La conozco del pueblo. Evelyn Grace, la maestra». Aflojó ligeramente el agarre del cuchillo. Sabía su nombre. Eso podía ser bueno o muy, muy malo. «¿Cómo sé que no me hará daño?», preguntó. «No lo sabes, pero si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. Tengo frío, y esta es mi cabaña. Ahora abre la puerta, señorita Grace. Vamos a tener una conversación». Ella se quedó mirando la puerta durante un largo rato, sopesando sus opciones: quedarse y enfrentarse al hombre desconocido, o huir a la tormenta mortal. Ninguna de las 2 opciones ofrecía seguridad, pero al menos dentro tenía paredes y fuego. Le temblaba la mano mientras levantaba la barra de madera y abría la puerta. El hombre que entró trajo consigo el invierno. Cole Anders no era lo que Evelyn esperaba, aunque no habría sabido decir qué esperaba. Medía más de 1,80 m, tenía los hombros anchos y llevaba un pesado abrigo de piel sin forro cubierto de hielo. Su rostro estaba curtido como el cuero viejo, marcado por los años y la dura vida, y una cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula. Tenía el pelo oscuro, salpicado de canas que le llegaba más allá del cuello, y la barba espesa y sin recortar. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron, de un gris pálido, agudos como el cielo invernal. Evaluando todo con una sola mirada, entró en la cabaña con la elegancia económica de un depredador, cada movimiento con un propósito. Sacudió la nieve de sus botas, se quitó la mochila y examinó la habitación con esos ojos calculadores. Su mirada se detuvo en sus escasas provisiones, en el fuego que se apagaba, en su rostro demacrado. «Estás en mal estado», dijo. No era cruel, solo objetivo. Evelyn mantuvo el cuchillo a la vista, pero lo bajó. «Por ahora me las he arreglado». Se acercó a la chimenea y ella se tensó.
pero él solo se arrodilló para examinar las brasas. Estás quemando la leña mal, demasiado rápido, demasiado caliente. Así no durará toda la noche. Comenzó a reconstruir el fuego con manos expertas, añadiendo leños de su propia mochila en una estructura cuidadosa. La leña necesita aire para arder bien, pero no tanto como para que se te escape. Ella lo observó trabajar, sin saber si hablar o permanecer en silencio. Él no parecía esperar ninguna de las dos cosas. No robé ese dinero, dijo ella finalmente, porque no podía soportar que otra persona pensara que lo había hecho. Lo sé. No levantó la vista del fuego. Esas palabras la sorprendieron más que cualquier acusación. ¿Qué? Dije que lo sabía. Golpeó el pedernal, encendió la yesca y se sentó mientras el fuego prendía correctamente. El calor que desprendía era ya más intenso que todo lo que ella había conseguido en 3 días. Por fin la miró. Estuve en la ciudad ese día. Vi cosas. Evelyn sintió que le fallaban las piernas. Se dejó caer en el tosco banco junto a la pared. ¿Viste lo que pasó? No el robo en sí, pero vi a Thomas Ridley actuando tan nervioso como un gato en una tormenta. Esa mañana encontraron la caja fuerte forzada. Cole se quitó los guantes, dejando al descubierto unas manos llenas de cicatrices y muy hábiles. Estaba merodeando por la iglesia cuando la gente decente aún estaba en la cama. Cuando se dio cuenta de que lo estaba observando, casi se le sale el corazón del pecho. ¿Por qué no se lo dijiste a alguien? La pregunta salió más aguda de lo que ella pretendía. La expresión de Cole no cambió. ¿Decírselo a quién? Al sheriff, al ayuntamiento. ¿Y decir qué? Que yo, un hombre al que la mayoría de la gente evita cruzando la calle, vi a su respetado comerciante cerca de una iglesia. Sacudió la cabeza. Mis palabras valen menos que un escupitajo en Pine Ridge. Además, no era asunto mío. Se convirtió en asunto mío cuando me acusaron. Su voz se quebró, a pesar de su esfuerzo por controlarla. Así fue. Sacó carne seca de su mochila, un ataque duro, un pequeño saco de harina de maíz. Los dejó sobre la mesa sin ceremonias. ¿Tienes hambre? Come. El orgullo luchaba con el hambre. Ganó el hambre. Cogió un trozo de cecina y se obligó a masticar despacio, aunque quería devorarlo. El sabor salado y ahumado era casi abrumador, después de días de casi inanición. Cole se movía por la cabaña con la familiaridad de quien es el dueño, revisando las paredes, las vigas del techo, las contraventanas. Construí este lugar hace 8 años, dijo. Solía cazar aquí arriba antes de decidir que tenía más sentido quedarme en un sitio fijo que vagar. Vengo una vez al mes, más o menos, para asegurarme de que sigue en pie. Siento haber entrado sin permiso. Las palabras le parecieron insuficientes. Necesitabas refugio. Entiendo la necesidad. Sacó una taza de hojalata de su mochila, la llenó de nieve y la puso cerca del fuego para que se derritiera. Lo que no entiendo es por qué corriste en esta dirección. Aquí no hay más que montaña e invierno. No pensaba quedarme. Intentaba llegar al siguiente asentamiento. Ella se abrazó a sí misma. La tormenta llegó antes de lo que esperaba. Montana, no esperes a las expectativas. Vertió la nieve derretida en la taza y añadió algo de un frasco. Té. Se dio cuenta cuando el aroma le llegó y se lo entregó. Bebe. Estás medio congelada. El calor de la taza en sus manos era casi doloroso. Bebió un sorbo y saboreó el pino y algo amargo, pero reconfortante. ¿Por qué me estás ayudando? Cole se quedó callado un momento, mirando fijamente el fuego. Porque sé lo que es que te juzguen por algo que no has hecho, y sé lo que es ser culpable de cosas que sí has hecho y que a nadie le importe la diferencia. Entonces la miró, y había algo terriblemente triste en su expresión. El mundo anda escaso de misericordia. Supongo que puedo compartir un poco cuando se merece. ¿Me crees? Así, sin más. Creo lo que vi. Ridley no es buen mentiroso. Al menos, no con su cuerpo. Era culpable de algo esa mañana. Cole sacó su cuchillo de caza y Evelyn se estremeció antes de poder evitarlo. Él se dio cuenta, suspiró y simplemente lo utilizó para cortarse un trozo de cecina. No voy a hacerte daño, señorita Grace. Si esa fuera mi intención, no estaríamos hablando. Ella asintió, tratando de calmar su acelerado corazón. Lo siento, ya no sé en quién confiar. Inteligente. La confianza mata a la gente. Masticó pensativo.
pero a veces hay que confiar de todos modos. O ya estás muerto en aspectos que importan más. Se sentaron en silencio durante un rato, con el fuego crepitando y el viento aullando fuera. Evelyn sintió que el cansancio la invadía, ahora que el calor y la comida habían aliviado su desesperación, pero las preguntas seguían ardiendo. Dijiste, me conoces del pueblo, pero no recuerdo haberte visto. Eso es porque soy bueno en no ser visto cuando no quiero serlo. Le rellenó la taza con más té caliente. Vengo a Pine Ridge unas 4 veces al año a por suministros. Me quedo lo justo para intercambiar pieles y me voy. La mayoría de la gente se alegra de verme marchar. ¿Por qué te temen? La sonrisa de Cole carecía de humor, porque antes de venir a esta montaña era cazarrecompensas. Perseguía a hombres por dinero. Los mataba cuando no se rendían pacíficamente. Lo dijo sin rodeos, sin orgullo ni vergüenza. Funcionó durante casi 20 años. Me volví bueno en ello. Me hice famoso por ello. Y luego me cansé. Evelyn debería haber estado asustada. Un asesino, sentado frente a ella, admitiendo la violencia con la misma naturalidad con la que otro hombre podría hablar de su carpintería, pero algo en su cansancio, en el peso que llevaba, hablaba más de arrepentimiento que de amenaza. ¿Qué te hizo dejarlo? Me di cuenta de que me había convertido en lo mismo que los hombres a los que perseguía, solo que con una placa para que fuera legal. Miró sus manos como si viera sangre en ellas. La caza de recompensas no es justicia, es solo violencia con papeleo. Así que me alejé y encontré esta montaña. Llevo aquí 6 años. Debe de ser solitario. Lo es, pero es limpio. La miró a los ojos. Nadie me pide que sea algo que no soy. Nadie depende de mí para que los salve o mate por ellos. Solo yo, en la tranquilidad. Hasta esta noche, asintió. Evelyn dejó su taza y reunió valor. Dijiste que Ridley era culpable de algo. ¿Crees que robó el dinero? Es probable. Tiene los medios y la oportunidad. La pregunta es, ¿por qué? Cole se recostó, pensativo. Ridley no tiene problemas de dinero, al menos no aparentes. La tienda tiene un negocio estable. Entonces, ¿por qué arriesgarse a robar la colecta de una iglesia? Quizás sí tenga problemas. Quizás esté ocultando deudas. Quizás. Cole no parecía convencido. O quizás el dinero no era el motivo. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. $300 es mucho dinero, pero no es una fortuna. No vale la pena arriesgarse por eso para un hombre en la posición de Ridley. Pero inculparte a ti, le señaló con el dedo. Eso tiene otro propósito. Deshacerse de alguien. Desacreditarlo. Hacer que huya. La idea cayó sobre Evelyn como un jarro de agua fría. ¿Crees que quería que me fuera? Creo que es posible. El hombre mostraba interés por ti. Todo el mundo lo sabía. Tú lo rechazaste. Algunos hombres no aceptan bien el rechazo. La voz de Cole se endureció. Y algunos hombres ven a las mujeres como propiedades que se pueden adquirir o destruir. Evelyn pensó en la persistente atención de Ridley, en cómo sus sonrisas se habían vuelto forzadas cuando ella rechazaba sus invitaciones, en los sutiles castigos posteriores. Pensó en cuando lo vio con esos hombres rudos en el callejón, en el destello de ira, cuando se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Lo vi, dijo lentamente, hace 3 semanas, a Santosain, altas horas de la noche, detrás de su tienda. Estaba con unos hombres que no reconocí. Estaban intercambiando dinero. La atención de Cole se agudizó. ¿Qué tipo de hombres? Hombres duros, ropa gastada, polvo del camino. Parecían vagabundos, pero se comportaban como soldados. O pistoleros. Se envolvió más en su chal. Cuando Ridley me vio, pareció enfadarse por un momento antes de disimularlo. ¿Se lo has contado a alguien? No. Me pareció que era asunto suyo, no mío. Me limité a correr a casa. Ahora se sentía tonta. ¿Crees que por eso me tendió una trampa? Porque vi algo que no debía. Podría ser. O podría ser que ya tuviera pensado tenderte una trampa y que el hecho de que lo viera solo aceleró sus planes. Cole se levantó, se acercó a la ventana y miró la tormenta. En cualquier caso, estás metida en algo más grave que una simple acusación de robo. El miedo se apoderó de Evelyn. ¿Qué quieres decir? Cole se volvió hacia ella con expresión grave. Si Ridley está tratando con el tipo de hombres que has descrito
y está dispuesto a destruir tu vida para encubrirlo. Entonces, lo que sea en lo que está metido es grave, lo suficientemente grave como para matar por ello. La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué crees que se conformaría con que te fueras de la ciudad? Si viste algo que lo amenaza, no puede permitirse que regreses y hables. No puede permitirse que llegues al siguiente asentamiento y presentes una denuncia ante el alguacil territorial. La voz de Cole era suave, pero firme. Señorita Grace, no creo que esperaran que sobrevivieras aquí. Creo que contaban con que la montaña hiciera el trabajo por ellos. Evelyn se dio cuenta de lo terrible que era su situación. Había estado tan centrada en la injusticia de la acusación que no había tenido en cuenta el peligro más profundo. Los había considerado crueles, pero no asesinos. Ahora, al ver la cara seria de Cole, comprendió lo ingenua que había sido. ¿Y ahora qué hago? Odiaba lo débil que sonaba su voz. Cole volvió al fuego y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Primero, sobrevivir. La tormenta va a durar 1 o 2 días más. Nos quedamos aquí, nos mantenemos calientes y conservamos nuestras fuerzas. Luego, cuando el tiempo mejore, pensaremos en cómo demostrar tu inocencia y sacar a la luz lo que Ridley está ocultando. Ella le miró a la cara. ¿Por qué me ayudarías con eso? Dijiste que habías dejado atrás esa vida, que no te involucrabas. Lo hice, pero también dije que sé lo que es que te juzguen mal. Y sé lo que es ser culpable. Se levantó y volvió a su mochila. Quizás ayudarte me permita saldar una deuda que tengo con el universo. Quizás solo estoy cansado de ver sufrir a gente inocente cuando tengo los medios para ayudar. Sacó un saco de dormir. O quizás solo soy viejo y sentimental. Elige tú misma. Evelyn sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por primera vez desde que huyó de la ciudad. Esta vez no era por desesperación, sino por gratitud. Alguien la creía, alguien con las habilidades y la fuerza para hacer algo al respecto. Gracias, susurró. Cole extendió su saco de dormir en el otro extremo de la cabaña, dejándole espacio y privacidad. No me des las gracias todavía. Tenemos un largo camino por delante, y va a ser peligroso. Ridley no va a rendirse fácilmente. Y quien quiera que sea su cómplice probablemente sea peor. No me importa. Y se dio cuenta de que lo decía en serio. No hice nada malo. No voy a pasar el resto de mi vida como una fugitiva por un crimen que no cometí. Bien. Cole se acomodó en su saco de dormir, colocándose de cara a la puerta. Incluso descansando, estaba alerta. Duerma un poco, señorita Grace. Duerma de verdad. No como hasta ahora, medio despierta. Yo haré guardia. Evelyn se tumbó en el banco, envuelta en su chal y la vieja manta, sintiendo el calor del fuego bien avivado por primera vez en días. A pesar de todo, del peligro, la incertidumbre, el miedo, sintió algo que no había sentido desde que comenzaron las acusaciones. Esperanza. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, por primera vez en mucho tiempo, Evelyn Grace no estaba sola. Cole se marchó al amanecer, atravesando el bosque cubierto de nieve con la silenciosa eficiencia de un hombre que había pasado años rastreando presas. Evelyn lo observó desde la ventana hasta que desapareció entre los pinos. Luego se volvió hacia la cabaña vacía, sintiéndose de repente vulnerable a pesar del fuego y las provisiones almacenadas. Intentó mantenerse ocupada con pequeñas tareas, reorganizando sus pocas posesiones, escribiendo en los márgenes de su Biblia para profesores, practicando las técnicas de supervivencia que Cole le había enseñado, pero su mente seguía divagando hacia los peores escenarios. ¿Y si alguien reconocía a Cole y lo relacionaba con ella? ¿Y si Ridley tenía hombres vigilando los senderos? ¿Y si Cole simplemente decidía que ayudarla era demasiado peligroso y no volvía? Descartó inmediatamente ese último pensamiento. Colander podía hacer muchas cosas, pero no era un hombre que rompiera sus promesas. Las horas pasaban lentamente. Racionó la leña con cuidado, tal y como él le había enseñado, y se mantuvo alerta a través de la ventana, aunque no veía nada más que nieve y árboles. A última hora de la tarde, la duda se apoderó de ella a pesar de su fe en él. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si estaba herido? ¿O lo habían capturado? ¿O el suave silbido del exterior
Casi la hizo llorar de alivio. Era la señal que él le había enseñado. 3 notas cortas, como las de un pájaro en invierno. Corrió hacia la puerta y la abrió para encontrar a Cole allí de pie, cubierto de nieve y con aspecto sombrío. «¿Qué ha pasado?», preguntó mientras él entraba y se sacudía el frío. «Los pueblos se han calmado. No hay más Posey. La mayoría de la gente cree que ya estás muerta, congelada en algún lugar de Montana». Las montañas. Se quitó los guantes y aceptó el café caliente que ella le había preparado. «Están planeando un funeral por ti el próximo domingo». La idea de su propio funeral le revolvió el estómago a Evelyn. «¿Aprendiste algo útil?» «Un poco. Hice el papel de trampero. Bajé a por provisiones. Los bichos desconfían de mí, pero hablan a mi alrededor, sobre todo después de unas copas en el salón». Se calentó las manos con la taza. «Thomas Ridley ha estado muy ocupado. Está ampliando su tienda. Recibe mercancía nueva con regularidad. Parece que ha conseguido dinero de alguna manera de la colecta de la iglesia». Eso es lo que yo pensaba también. Pero $300 no explican lo que vi. Cole dejó la taza y sacó una pequeña libreta del bolsillo. Algo que claramente había comprado en la ciudad. Había hecho bocetos y notas. Los materiales de construcción que está trayendo valen miles de dólares. El inventario, lo mismo. O ha robado un banco y no lo sabemos. O está pasando algo más. Evelyn estudió sus notas. Esos hombres con los que lo vi, ¿podrían estar relacionados? Eso es lo que pienso. Hice algunas preguntas discretas en el salón. Fingí curiosidad por saber si Ridley estaba ampliando porque Pine Ridge estaba creciendo. Cole pasó una página del cuaderno. El camarero mencionó que había visto a tipos rudos entrando y saliendo de la tienda de Ridley a horas intempestivas. Pensó que solo eran clientes, pero parecía inquieto por ellos. ¿Alguien me mencionó? La expresión de Cole se suavizó. La viuda Hayes intervino cuando alguien hizo una broma cruel sobre ti. Dijo, eras un buen profesor y merecías el beneficio de la duda, aunque hubieras cometido errores. El sheriff Dalton estaba allí. Él estuvo de acuerdo. Dijo que toda la situación le preocupaba, pero que sin pruebas tenía que acatar la decisión del pueblo. Evelyn terminó con amargura. El sheriff Dalton siempre se plegaba a la opinión popular. Quizás sea más prudente que eso. Cuando me marchaba, me siguió fuera y me preguntó si había visto alguna señal tuya en las montañas. Cole la miró a los ojos. Naturalmente, le dije que no, pero él pareció aliviado, casi como si esperara que estuviera mintiendo. ¿Crees que podría ayudarnos? Creo que es un hombre con dudas, que quiere hacer lo correcto, pero no sabe cómo. Eso lo convierte en un aliado potencial o en un lastre. Cole sacó un segundo objeto de su abrigo, un periódico. También encontré esto. De Helena, Noticias Territoriales. Lo desplegó y señaló un pequeño artículo. Evelyn se inclinó para leerlo. El titular decía, los Marshals federales investigan la desaparición del oro confederado. Se le cortó la respiración. El oro confederado. Léelo. El artículo explicaba que las autoridades federales estaban buscando un alijo de monedas de oro confederadas que había desaparecido al final de la guerra, casi 25 años antes. Informaciones recientes sugerían que el oro había reaparecido en el territorio de Montana. Los alguaciles estaban investigando varias ciudades, siguiendo pistas sobre patrones de gasto inusuales y monedas de oro que aparecían en circulación. Esos hombres que vi con Ridley, dijo Evelyn lentamente. ¿No crees que...? Creo que Ridley está involucrado en algo mucho más grande que el robo de la iglesia. Cole tenía el rostro serio. Creo que robó ese dinero y te incriminó para quitarte de en medio, porque viste algo esa noche, o porque pensó que podrías haber visto algo. Pero yo no vi nada, excepto que él hablaba con esos hombres. Ni siquiera pensé que fuera importante. No importa lo que viste realmente. Importa lo que él cree que viste, o lo que podrías averiguar. Cole se paseaba por la pequeña cabaña. Si Ridley forma parte de una banda que trafica con oro confederado robado, no puede permitirse testigos ni preguntas. Tú eras una amenaza por ser observadora y gozar de la confianza de la comunidad. La magnitud del asunto abrumó a Evelyn. Se creía víctima de una venganza mezquina,
tal vez del orgullo herido de Ridley. Pero esto era un peligro real, del tipo que lleva a la gente a morir en tumbas sin nombre. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Necesitamos pruebas, pruebas contundentes que relacionen a Ridley con el oro. Cole dejó de caminar y la miró. Lo que significa que tenemos que entrar en su tienda. ¿En serio? Entrar, registrarla a fondo. Eso es increíblemente peligroso. Lo es, pero es la única manera de demostrar tu inocencia y desenmascarar sus crímenes. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No te voy a mentir, Evelyn. Esto es más peligroso de lo que pensaba cuando acepté ayudarte. Si Ridley trabaja con el tipo de hombres que trafican con oro robado de la guerra, no dudarán en matar para proteger su secreto. Evelyn miró sus manos unidas, las de él marcadas y curtidas, las de ella suaves y manchadas de tinta por años de enseñanza. Estoy cansada de huir, cansada de esconderme. Si la verdad está en esa tienda, entonces la encontraremos. Puede que eso signifique enfrentarse directamente a Ridley. Puede que eso signifique ponerte a su alcance. Entonces eso es lo que haremos. Ella le apretó las manos. Confío en ti, Cole. Me mantendrás a salvo. Algo cambió en su expresión. Vulnerabilidad mezclada con determinación. Moriré antes de dejar que te haga daño. Asegurémonos de que ninguno de los dos muera. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Tengo que volver con mis alumnos, y tú tienes mucho que tallar. Eso hizo que sus ojos se iluminaran. Trato hecho. Pasaron la noche planificándolo todo con seriedad. Cole dibujó el plano de Pine Ridge de memoria, la ubicación de la tienda, los callejones, las líneas de visión, la ubicación de la oficina del sheriff en relación con todo lo demás. Discutieron el momento adecuado, los suministros que necesitarían, cómo acercarse sin ser vistos. Entraremos dentro de 3 noches, decidió Cole. Luna nueva, la noche más oscura. Mañana exploraré los accesos, observaré los hábitos de Ridley, luego actuaremos. 3 días. Parecía demasiado tiempo y a la vez insuficiente. 3 días para prepararse adecuadamente. Si nos precipitamos, moriremos o nos atraparán. La miró con seriedad. Tienes que estar segura, Evelyn. Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. O lo conseguimos y limpiamos tu nombre, o fracasamos y probablemente morimos en el intento. Pensó en sus alumnos, en Mary Hodgkins, que quería ser profesora, en la pequeña Emma Ridley, cuyo padre era aparentemente un criminal, en la vida que había construido y perdido. Pensó en la promesa de su madre, en el legado que quería dejar. Estoy segura, dijo con firmeza. Cole asintió, con respeto en sus ojos. Entonces, empezaremos mañana. Te enseñaré todo lo que sé sobre cómo moverte sin ser vista, sobre cómo detectar el peligro, sobre cómo sobrevivir cuando las cosas salen mal. Se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Para cuando entremos en esa ciudad, estarás preparada. Evelyn tomó su mano y dejó que la ayudara a levantarse. Se quedaron de pie, cerca de la luz del fuego, y ella vio su propia determinación reflejada en el rostro de él. Gracias, dijo en voz baja, por creer en mí, por arriesgarte. Gracias por darme una razón para hacerlo. Él no soltó su mano. Hacía mucho tiempo que no sentía que importaba por algo bueno. Tú importas, dijo Evelyn, y lo dijo con todo su corazón. Se quedaron allí de pie, mientras el fuego crepitaba, y la noche se hacía más profunda afuera. 2 aliados improbables, unidos por un propósito común y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. 3 días hasta que lo arriesgaran todo. 3 días para prepararse para la redención o la ruina. Evelyn nunca había estado tan asustada ni tan preparada. Los 2 días siguientes transcurrieron en una intensa preparación. Cole pasó de ser un tranquilo montañés a convertirse en el hábil rastreador y cazador que había sido en el pasado. Enseñó a Evelyn, con paciencia y precisión. Camina con la parte exterior de los pies, le indicó mientras practicaban moverse por la nieve. Busca las ramas antes de apoyar el peso. El sonido viaja lejos en el aire frío. Cada crujido y cada chasquido te delatan. Evelyn siguió sus instrucciones, tratando de imitar sus movimientos casi silenciosos. Al principio se sentía torpe y, a pesar de sus esfuerzos,
Hacía mucho ruido, pero poco a poco, a medida que su cuerpo aprendía el ritmo, fue mejorando. La rara sonrisa de Cole cuando ella cruzaba con éxito un tramo, un suelo helado sin ruido, la hacía sentir realizada de una manera que sus premios de enseñanza nunca habían logrado. Él le enseñó a leer el bosque, a distinguir qué sombras eran seguras, qué sonidos significaban peligro, cómo usar el terreno para protegerse. No estás tratando de ser invisible, le explicó. Estás tratando de ser poco interesante, parte del paisaje, algo que los ojos pasan por alto sin registrar como amenaza u objetivo. Por las tardes, le enseñaba técnicas defensivas. No te enseñaré a luchar, dijo con firmeza. Luchar significa que ya te han atrapado, pero te enseñaré a escapar, a ganar unos segundos para correr. Le colocó las manos y le enseñó dónde golpear si la agarraban. Los ojos, la garganta, las rodillas. La lección le pareció inquietantemente práctica. Ya no se trataba de un peligro teórico. Era una preparación para la violencia real. Golpea fuerte, no dudes, y luego corre como el demonio, le indicó Cole. Tu objetivo no es ganar, es sobrevivir el tiempo suficiente para escapar. La segunda noche, mientras descansaban del entrenamiento, Evelyn vio que Cole limpiaba una pequeña pistola que no había visto antes. Quiero que lleves esto, le dijo, mostrándosela. Ella retrocedió ligeramente. No sé disparar. Entonces te enseñaré. Mañana, al amanecer, nos alejaremos lo suficiente de la cabaña para que no se oiga nada. Su expresión era seria. Espero que nunca tengas que usarla. Pero la esperanza no es una estrategia. Esa noche, Evelyn permaneció despierta mucho tiempo después de que la respiración de Cole se estabilizara en el ritmo del sueño. Pensó en la mujer que había sido solo unas semanas antes, una maestra de escuela, que nunca había imaginado empuñar un arma, que creía en la justicia, en la comunidad y en la bondad inherente de las personas. Esa mujer le parecía ahora una extraña, pero no se sentía perdida, se sentía cambiada, templada como el acero en el fuego. Por la mañana llegó la lección de tiro. Cole la llevó a un claro alejado de la cabaña. Colocó los blancos contra un banco cubierto de nieve. La pistola le resultaba pesada y extraña en la mano. Es una herramienta, dijo Cole, de pie detrás de ella, guiando su postura. Nada más. No tiene por qué gustarte. Solo tienes que saber cómo usarla, si tu vida depende de ello. Sus manos colocaron las de ella, con los pulgares juntos, los brazos extendidos pero sin bloquear, el peso hacia adelante. Su cuerpo era cálido detrás de ella, sólido y tranquilizador, a pesar de la naturaleza sombría de la lección. Exhala, aprieta suavemente, le susurró al oído. No tires bruscamente, presiona suavemente hasta que el arma dispare y el retroceso sacuda sus brazos. El disparo se desvió del blanco. Bien, dijo Cole. Volvieron a practicar hasta que le dolieron los brazos y le zumbaron los oídos. A pesar del paño, Cole le hizo usarlo para amortiguar el sonido. Al final, acertaba en el blanco la mayoría de las veces. Nunca sería una tiradora de élite, pero podría defenderse si fuera necesario. Eso es todo lo que necesitaba ver, dijo Cole, ayudándola a limpiar y recargar el arma. No te quedas paralizada. Eso es más importante que la precisión. Mucha gente practica el tiro, pero nunca se plantea lo que significa apuntar con un arma a otra persona. Lo has manejado bien. No creo que lo haya manejado bien. Me siento mal. Bien. Eso significa que no eres una asesina. Solo eres alguien preparada para sobrevivir. Le apretó el hombro suavemente. Hay una diferencia. No lo olvides. Esa tarde, la última antes de la misión, repasaron el plan por última vez. Cole había dibujado mapas detallados de la ciudad, marcado rutas y rutas alternativas, identificado lugares donde esconderse si las cosas salían mal. Yo entro primero, dijo, señalando sus marcas. Asegúrate de que la zona está despejada. Tú me sigues a distancia. Quédate en la sombra. Nos reuniremos en el callejón detrás de la tienda de Ridley. Allí forzaré la cerradura de la puerta trasera. Debería llevarme menos de 1 minuto si el mecanismo es estándar. Y si alguien nos ve, abortamos. Corremos en direcciones diferentes. Nos reunimos en la cabaña. Su dedo
trazó las rutas de escape. Tu seguridad es más importante que la misión. Nuestra seguridad, corrigió Evelyn. No voy a perderte por esto. Cole levantó la vista y algo cálido brilló en sus ojos. Nuestra seguridad, asintió. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, con los mapas entre ellos y el crepitar del fuego. Eve se encontró memorizando su rostro, la cicatriz, las arrugas marcadas por el tiempo, las canas. ¿Cuándo se había vuelto tan querido para ella? No podía precisar un momento concreto. Había crecido gradualmente, como la llegada de la primavera, con un ligero calentamiento cada vez, hasta que de repente el invierno había desaparecido. Frío, dijo en voz baja. Si algo sale mal mañana, no pasa nada. Pero si ocurre, quiero que sepas, buscó las palabras, que estos días contigo han sido los más aterradores de mi vida, pero también los más vivos que he sentido jamás. Me has mostrado una fuerza que no sabía que tenía. Cole dejó a un lado los mapas y se acercó a ella, tomándole la mano. Evelyn, si algo sale mal, si tuviera que elegir entre la misión y mantenerte a salvo, no digas eso. Necesitamos las pruebas. Te necesitamos más viva. Apretó su mano con más fuerza. He pasado 6 años en esta montaña, escondido del mundo, convencido de que no tenía nada que ofrecer a nadie. Entonces entraste en mi cabaña, asustada y helada, y de repente recordé lo que se sentía al tener un propósito, al ser importante. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Siempre has importado, quizás, pero no lo sentí hasta que apareciste tú. Levantó la mano libre, dudó y luego le tocó suavemente la cara. Pase lo que pase mañana, necesito que sepas que no me había sentido así desde que Sara pensó que no podía. Pero tú... Ella acortó la distancia entre ellos y lo besó antes de que el miedo o la duda pudieran detenerla. Por un momento, él se quedó paralizado, sorprendido. Luego la rodeó con sus brazos y le devolvió el beso con una ternura que le hizo doler el corazón. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Cole apoyó su frente contra la de ella. Vamos a sobrevivir a esto, dijo con fiereza. Los dos. Vamos a limpiar tu nombre y luego vamos a averiguar qué hay entre nosotros. Te lo prometo. Te tomaré la palabra, susurró Evelyn. Se abrazaron mientras la luz de la tarde se desvanecía, encontrando valor en la cercanía, fuerza en un propósito compartido. El mañana traería peligro e incertidumbre, pero esa noche tenían esa conexión, esperanza y la frágil promesa de un futuro por el que valía la pena luchar. Cuando cayó la noche, prepararon su equipo para la misión. Cada movimiento era cuidadoso, deliberado. Cole revisó sus herramientas, sus armas. Evelyn se vistió con ropa oscura, prestada de su mochila, y se aseguró el medallón de su madre debajo de la camisa, donde no pudiera reflejar la luz ni hacer ruido. Descansa un poco, dijo Cole finalmente. Mañana saldremos 2 horas después de la puesta del sol. Eso nos da tiempo para llegar al pueblo y posicionarnos antes de que caiga la noche, pero ninguno de los dos durmió bien. Evelyn permaneció despierta, escuchando los inquietos movimientos de Cole, sabiendo que él estaba tan tenso como ella. Eran 2 personas al borde de la redención, o el desastre, aferrándose a la esperanza con ambas manos. Mañana todo cambiaría. La noche era fría y sin luna, perfecta para su propósito. Evelyn siguió a Cole a través de la oscuridad, con pasos cuidadosos y deliberados, tal y como él le había enseñado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero sus manos permanecían firmes. La pistola presionaba su costado bajo el abrigo, un peso al que se había acostumbrado en los últimos días. Pine Ridge apareció gradualmente entre los árboles, con luces dispersas en las ventanas y humo saliendo de las chimeneas. La mayoría de la gente honesta ya estaba en la cama a esas horas. Cole levantó una mano, indicándole que se detuviera. Se agacharon entre los árboles, observando y escuchando. La oficina del sheriff está a oscuras, murmuró Cole, apenas audible. El salón tiene algunos rezagados, pero estarán borrachos y concentrados en sí mismos. La tienda de Ridley está ahí. ¿Ves? Una sola lámpara en la ventana trasera. Evelyn lo vio. Un tenue resplandor que debía provenir de la oficina de Ridley. ¿Todavía está allí? ¿O ha dejado la lámpara encendida? Esperamos. Dale 30 minutos. Si la luz permanece fija y no vemos movimiento, nos vamos. Esperaron en frío silencio.
con las piernas entumecidas por estar agachados, pero ella no se movió. Esta era la parte más difícil de todo el entrenamiento de Cole, la paciencia para permanecer quieto cuando todos los instintos gritaban que se moviera. Finalmente, Cole le tocó el hombro. Es la hora. Recuerda, yo voy primero. Tú me sigues a la cuenta de 10. Quédate en las sombras. Si algo te parece raro, corre. No me esperes. No te voy a dejar. Evelyn, ¿vamos juntos o no vamos? Ella lo miró a los ojos y vio su frustración y su admiración a regañadientes. Mujer terca, murmuró él, pero había afecto en ello. Vale, pero tú sigues mis órdenes. Exacto. Entendido, entendido. Se movieron como fantasmas por las afueras de la ciudad. El entrenamiento de Evelyn le sirvió de mucho. Siguió el camino de Cole. Utilizó las mismas sombras y casi no hizo ruido. El callejón trasero de la tienda de Ridley era estrecho y oscuro, y estaba lleno de cajas y escombros. Un escondite perfecto. Cole examinó la cerradura de la puerta trasera al tacto y sacó unas herramientas del bolsillo. Evelyn se quedó vigilando, escudriñando la oscuridad en busca de algún movimiento. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, su aliento formaba pequeñas nubes blancas. El metal rozó suavemente contra el metal, una vez, 2 veces, y luego un clic, silencioso. «Estamos dentro», susurró Cole. «Quédate cerca». La trastienda de la tienda era pequeña y estaba abarrotada. Suministros, inventario, los restos del negocio de un comerciante fronterizo. Cole se movió con confianza, dirigiéndose hacia la oficina donde habían visto la lámpara. Evelyn lo siguió con todos los sentidos en alerta. La puerta de la oficina estaba abierta. Dentro había un escritorio lleno de papeles, libros de contabilidad en las estanterías y una pequeña caja fuerte en la esquina. Cole se dirigió inmediatamente a la caja fuerte. «Esto es nuevo», murmuró. «Caro, no encaja con el resto de su negocio». Mientras él trabajaba en la caja fuerte, Evelyn examinó el escritorio. La mayoría de los papeles eran mundanos: pedidos, cuentas, cartas de proveedores. Pero entonces encontró algo extraño: una carta en papel fino, con una letra elegante. La acercó a la luz de la lámpara. «Cole», susurró con urgencia, «mira esto». Él se acercó y leyó por encima de su hombro. La carta hacía referencia a un envío y al precio acordado, y mencionaba una reunión en el lugar habitual el día 15. Estaba firmada solo con las iniciales JB, sin nombres, pero sin duda era sospechosa. Cole dijo: «Guárdala en tu bolsillo. Sigue buscando». Evelyn registró los cajones del escritorio mientras Cole volvía a la caja fuerte. En el cajón inferior, escondido bajo un doble fondo, encontró algo que la dejó sin aliento: la caja de hierro ornamentada de la iglesia, vacía, pero inconfundible. «Cole, la veo. Bien». Eso prueba que la cogió. La caja fuerte se abrió con un clic. «Ahora, veamos qué está protegiendo». Abrió la puerta de la caja fuerte con cuidado. Dentro había varias bolsas de lona. Cole sacó una, aflojó el cordón y la inclinó hacia la luz de la lámpara. Las monedas de oro se derramaron en su palma, pero no era oro normal. Estas eran diferentes, antiguas confederadas. «Dios mío», suspiró Evelyn. La expresión de Cole era sombría. «Es cierto, el oro del artículo del periódico, Ridley lo tiene». «¿Cuánto?». Examinó rápidamente las otras bolsas. «Miles de dólares, quizá más. Esto es...». Se detuvo y levantó una de las monedas a la luz. «No es todo el oro desaparecido. No puede ser, pero es suficiente para colgarlo». Una tabla crujió en la habitación exterior. Se quedaron paralizados. La mano de Gold se dirigió a su pistola. A Evelyn se le cortó la respiración. La puerta se abrió de golpe. Thomas Ridley estaba allí con una escopeta. Detrás de él había 2 hombres de aspecto rudo, con las armas desenfundadas. Tenía el rostro enrojecido por la rabia y el triunfo. Lo sabía. Ridley gruñó. «Sabía que no estabas muerta, bruja entrometida. Y Golandis, debí imaginar que encontraría ayuda». Cole se movió ligeramente, interponiéndose entre Evelyn y las armas. «Parece que hemos descubierto tu secreto, Ridley. El oro confederado. Eso es un delito federal. Se castiga con la horca, solo si alguien lo sabe». La sonrisa de Ridley era desagradable. «Vosotros 2 entrasteis en mi tienda. Estoy en mi derecho de dispararos como ladrones. De hecho,
Eso es exactamente lo que pasó, ¿no, chicos? Los dos hombres sonrieron. Uno de ellos me resultaba familiar. Evelyn se dio cuenta con sorpresa de que lo había visto antes. Uno de los hombres del callejón aquella noche. Me tendiste una trampa, dijo Evelyn, con la voz temblorosa por la ira. Destruiste mi vida, ¿para qué? Porque te vi con estos criminales. Porque eras un riesgo, espetó Ridley, siempre vigilando, siempre tan recta y observadora. Me viste aquella noche, y aunque no entendieras lo que viste, al final podrías haber hecho preguntas, podrías haberlo mencionado a alguien. No podía permitirme eso. Así que robaste de tu propia iglesia y me echaste la culpa. Diría que fueron $300 bien gastados. Me deshice de ti y me dio cobertura para mover el inventario sin que nadie mirara demasiado de cerca mis finanzas. Hizo un gesto con la escopeta. Ahora con cuidado, Anders. Poned vuestras armas sobre la mesa. Los dos. Despacio y con cuidado, obedeció Cole, con el rostro inexpresivo. Evelyn dejó su pistola con manos temblorosas. No te saldrás con la tuya, dijo Cole. Los Marshals federales ya están investigando ese artículo del periódico. Están a punto de encontrar el anillo de oro. Encontrarán lo que les dejemos, dijo uno de los hombres rudos. Tenía una cicatriz en la nariz y los ojos sin brillo. Llevamos 2 años adelantándonos a ellos. Seguiremos adelantándonos. El oro no es vuestro, dijo Evelyn, tratando de encontrar algún argumento que les convenciera. Pertenece al gobierno. Estás robando a un gobierno muerto, interrumpió Ridley. La Confederación ya no existe. Este oro está ahí, en algún lugar olvidado, sin servir para nada. Lo estamos redistribuyendo. Es un gran servicio público, en realidad. Mediante el asesinato, el robo y la ruina de vidas inocentes, pensó Evelyn, apretando los puños. Sois unos monstruos. Somos hombres de negocios, corrigió Ridley. Y tus cabos sueltos, Wilson Crane, átalos. Los llevaremos a la montaña. Haz que parezca que se congelaron. 2 personas que se perdieron tratando de robarme se escaparon al bosque y murieron. Muy trágico. Los 2 hombres avanzaron. Cole se tensó, y Evelyn supo que estaba calculando las probabilidades, buscando cualquier oportunidad. Pero 3 armas contra 2 personas desarmadas. Las matemáticas eran brutales. Entonces, desde fuera, una voz gritó: «Ridley, ¿estás ahí? ¿He visto tu lámpara encendida hasta tarde?» Era la voz del sheriff Dalton. La cara de Ridley se puso blanca, luego roja. «No digáis nada», les susurró a Cole y Evelyn. «A sus hombres», les dijo, «escondedlos ahora mismo». Wilson agarró a Evelyn, le tapó la boca con la mano y la arrastró hacia un armario. Crane se abalanzó sobre Cole, pero este fue más rápido. Se echó hacia atrás, estrellándolos a ambos contra las estanterías. Los libros de contabilidad se estrellaron contra el suelo, provocando un ruido tremendo. «Aquí dentro», rugió el sheriff Cole. «Ridley tiene el oro, tiene el puño de Crane atrapado en la mandíbula de Cole, echándole la cabeza hacia atrás, pero el daño ya estaba hecho». Oyeron pasos corriendo, la puerta trasera abriéndose de golpe. «Soltad las armas», resonó la voz de Dalton. «Por orden del territorio de Montana, déjenlas ahora mismo». Ridley apuntó con su escopeta hacia la puerta justo cuando Dalton irrumpió con su propia arma desenfundada. El tiempo pareció ralentizarse. Evelyn vio cómo Ridley apretaba el gatillo. Vio cómo la expresión de Dalton pasaba de la autoridad al miedo. No lo pensó. Agarró un pesado libro de contabilidad de la pila caída y lo lanzó con todas sus fuerzas a la cabeza de Ridley. Le dio en la sien. Su disparo salió desviado y abrió un agujero en el techo. El fuego de Dalton fue controlado. Un disparo alcanzó el hombro de Ridley, haciéndole girar y caer al suelo. Wilson soltó a Evelyn y levantó las manos al cielo. «O no disparen. Nos rendimos». Crane, viendo que no tenía otra opción, hizo lo mismo. No fue idea nuestra. Ridley es el jefe. Dalton mantuvo su arma apuntándoles con el rostro serio. Al suelo, todos, boca abajo, con las manos a la vista. Obedecían. Dalton se movió con cuidado, apartó sus armas de una patada y luego miró a Cole y Evelyn. «¿Vosotros dos? ¿Estáis bien?» «Estamos bien», dijo Cole, ayudando a Evelyn a ponerse en pie. «Sheriff, mire en la caja fuerte. Oro confederado. Ridley lo ha estado escondiendo, trasladándolo.
Forma parte de la banda de la que ha oído hablar. Dalton miró, vio las monedas de oro y su expresión se volvió sombría. Maldita sea. Vine aquí porque vi movimiento. Pensé que tal vez eran vándalos. En cambio, miró a Evelyn. Señorita Grace, la mayoría de la ciudad cree que está muerta. La mayoría de la ciudad pensaba que yo era una ladrona, dijo Evelyn, recuperando la voz. Pero no soy ninguna de las dos cosas. Ridley me tendió una trampa porque lo vi con estos hombres. El dinero de la iglesia también está aquí. La caja fuerte está en el cajón del escritorio, comprobó Dalton. La encontré. Su rostro mostraba conflicto, alivio y vergüenza. Waring, debería haberte creído. Deberías haber investigado más a fondo. Ahora estás aquí, dijo Evelyn. Eso es lo que importa. Más pasos fuera. La gente del pueblo, atraída por el disparo. Dalton pidió ayuda. Una cuerda. Que alguien fuera a buscar al médico del pueblo para la herida de Ridley. A medida que la gente se agolpaba, al ver el oro, la caja fuerte vacía y a Evelyn viva, la verdad comenzó a revelarse. La viuda Hayes se abrió paso entre la multitud, vio a Evelyn y rompió a llorar. Oh, mi querida niña, pensamos. Todos pensamos. La escena se disolvió en un caos controlado cuando Dalton arrestó a Ridley y a sus hombres, mientras los habitantes del pueblo se quedaban boquiabiertos ante el oro y comprendían por fin lo que realmente había sucedido. Durante todo ese tiempo, Cole permaneció cerca de Evelyn, con la mano sobre su hombro, firme y protectora. Ella había hecho bien en confiar en él. Juntos, habían descubierto la verdad. Ahora llegaba el momento de la verdad. La oficina del sheriff estaba abarrotada, con Ridley y sus dos hombres encerrados en las celdas, pero Dalton había insistido en mantenerlos bajo su vigilancia directa hasta que llegaran los alguaciles federales. Se había enviado un mensaje a Helena inmediatamente. La captura de Ridley y el descubrimiento del oro confederado era algo demasiado grande como para que la ley territorial pudiera manejarlo por sí sola. Evelyn estaba sentada en la oficina de Dalton, envuelta en una manta que alguien había traído, todavía temblando por el enfrentamiento. Cole estaba de pie junto a la ventana, observando la calle donde se habían reunido los curiosos habitantes del pueblo, a pesar de la hora tardía. El oro estaba sobre el escritorio de Dalton, brillando a la luz de la lámpara, prueba de crímenes que se remontaban a décadas atrás. Miss Grace, dijo Dalton con suavidad, sentándose frente a ella, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Dejamos que el miedo y las suposiciones nos guiaran en lugar de las pruebas y la justicia. Creíste lo que parecía cierto, dijo Evelyn, aunque las palabras le sabían amargas. Thomas Ridley era respetado. Yo solo era una mujer sola. Fácil de dudar. Eso no es excusa. Dalton apretó la mandíbula. He jurado defender la justicia, no la opinión popular. Te he fallado. Lo asumiré. Cole se apartó de la ventana. Lo que importa ahora es lo que suceda a continuación. Ridley ha sido capturado, pero no es el jefe de esta operación. Los hombres que le acompañaban, Wilson y Crane, solo son matones a sueldo. Alguien organizó toda esta red. La carta, dijo Evelyn, recordando. Sacó el papel del bolsillo y se lo entregó a Dalton. La encontramos en su escritorio. Hace referencia a envíos y precios, firmada por J.B. Dalton la estudió, frunciendo el ceño. J.B. Conozco esas iniciales. James Blackwood es un ejecutivo ferroviario con sede en Helena. Un hombre rico e influyente. Forma parte de la Junta Territorial. Un hombre con ese tipo de posición podría mover mercancías fácilmente, dijo Cole. El acceso al ferrocarril le permite evitar un escrutinio excesivo. Es la tapadera perfecta para transportar oro robado, pero no podemos demostrarlo solo con esta carta. Dalton dijo, es sugerente, pero no concluyente. Un buen abogado lo desmontaría. Entonces necesitamos más, dijo Cole, con voz dura. Necesitamos que Ridley o sus hombres hablen, que testifiquen contra Blackwood. No lo harán, dijo Dalton con severidad. A hombres como ese temen más a su jefe que a la horca. Y sin un testimonio sólido, Blackwood seguirá siendo intocable. Evelyn se paseaba por la pequeña oficina. Su mente analizaba el problema como si estuviera planificando una lección difícil. ¿Y si pudiéramos demostrar que el oro pasó por el ferrocarril de Blackwood? Registros,
manifiestos de embarque, algo que lo conecte directamente. Esos registros estarían en Helena, probablemente en la propia oficina de Blackwood. Dalton negó con la cabeza. Incluso con lo que tenemos aquí, conseguir una orden judicial para un miembro de la Junta Territorial llevaría semanas, y eso suponiendo que pudiéramos convencer a un juez sin que Blackwood se enterara y destruyera las pruebas. Así que se sale con la suya. Evelyn apretó los puños. Él orquesta toda esta operación, arruina vidas y no enfrenta consecuencias porque es rico y tiene contactos. No si somos inteligentes al respecto. Todas las miradas se volvieron hacia Cole. Él miraba fijamente el oro, con expresión pensativa. Blackwood aún no sabe que hemos capturado a Ridley. Las noticias no viajan tan rápido, especialmente por la noche. En este momento, cree que todo está seguro. ¿Qué sugieres?, preguntó Dalton. Se suponía que Ridley iba a mover este oro pronto. Esa carta menciona el día 15, que es dentro de 3 días. Blackwood está esperando un envío. Cole miró a Dalton. ¿Y si le damos uno? Evelyn comprendió de repente. Usamos el oro como cebo. Se lo enviamos a Blackwood como si todo fuera normal, pero lo seguimos. Lo pillamos recibiendo oro confederado robado. Eso es una trampa, dijo Dalton, pero no parecía oponerse, solo cauteloso. Eso es justicia. Cole se acercó al escritorio y examinó el oro. Enviamos el envío, pero nos aseguramos de que los alguaciles federales estén allí para presenciar la entrega. Atrapamos a Blackwood con las manos en la masa con oro que no puede explicar. Dalton se quedó callado durante un largo momento, sopesando las opciones. Es arriesgado. Si Blackwood sospecha algo, desaparecerá. Los hombres con sus recursos pueden desaparecer como el humo, pero si no hacemos nada, desaparecerá de todos modos, solo que más lentamente. Cole miró a los ojos al sheriff. Tenemos una oportunidad. Puede que sea la única que tengamos. Tendría que coordinarme con los alguaciles. Tendrían que estar de acuerdo con el plan. Colocar gente en Helena, sin alertar a Blackwood. Dalton sacó un papel y empezó a escribir. Enviaré un telegrama urgente a primera hora de la mañana, a ver si el alguacil Crawford está dispuesto a colaborar con nosotros. Mientras esperamos, dijo Evelyn, tenemos que mantener en secreto el arresto de Ridley. Si la noticia llega a Helena por los canales habituales, Blackwood podría enterarse. Hablaré con la gente, accedió Dalton. Les diré que se trata de un asunto federal delicado. Les pediré discreción. La mayoría cooperará una vez que lo entiendan. Cole asintió lentamente, pero algo en su expresión inquietó a Evelyn. Después de que Dalton se marchara para enviar el telegrama, ella se acercó a él. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. ¿Qué no me estás contando? Cole se quedó en silencio un momento. Cuando habló, su voz sonaba grave. Si hacemos esto, si vamos a Helena y nos enfrentamos a Blackwood, nos ponemos a su alcance. Un hombre tan poderoso, tan despiadado, no dudará en eliminar las amenazas. Por lo tanto, no iremos a Helena. Dejaremos que los alguaciles se encarguen de ello. Evelyn se volvió para mirarla de frente. Blackwood sabe lo tuyo. Ridley le habrá hablado de la maestra que vio cosas que no debía. Aunque lo capturemos, aunque vaya a la cárcel, tiene recursos, gente leal a él o a sueldo suyo. No estarás a salvo mientras él sea libre de dar órdenes. La realidad se posó sobre ella como agua fría. Había pensado que atrapar a Ridley pondría fin a todo esto, le permitiría volver a su vida. Pero el peligro era más profundo. Las raíces de esta conspiración se extendían mucho más allá de Pine Ridge. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella. Acabamos con esto de una vez por todas. La mano de Cole encontró la de ella. Iremos a Helena. Nos aseguraremos de que Blackwood caiga y se quede abajo, no solo arrestado, sino condenado con pruebas tan sólidas que no pueda comprar o amenazar para salir. Eso es peligroso. Lo es, pero es la única forma de que estés realmente a salvo. Su pulgar acarició suavemente los nudillos de ella. No te mentiré. Esta última parte puede ser la más peligrosa de todas, pero estaré contigo en cada paso. Te lo prometo. Evelyn miró sus manos entrelazadas y pensó en lo mucho que había cambiado todo desde la noche en que él entró en aquella cabaña. Ella
había estado huyendo, destrozada, convencida de que su vida había terminado. Ahora estaba lista para enfrentarse al hombre responsable en última instancia de su sufrimiento. «Estoy harta de tener miedo», dijo en voz baja, «harta de dejar que hombres poderosos dicten mi vida. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien». El orgullo y la preocupación se reflejaban en la expresión de Cole. «Eres la persona más valiente que he conocido. Aprendí de un buen maestro». La atrajo hacia él y la abrazó con la calidez y la seguridad de sus brazos. «Cuando esto termine, cuando estés realmente a salvo y tu nombre quede limpio, quiero hablar del futuro». «¿Nuestro futuro?». El corazón de Evelyn se alegró a pesar del miedo. Me gustaría mucho». Permanecieron juntos mientras el amanecer comenzaba a teñir de gris el cielo oriental. Afuera, Pine Ridge cobraba vida. La ciudad despertaba con una noticia que la sacudiría hasta sus cimientos. Adentro, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más oscuras se aferraban a la esperanza y el uno al otro. Durante los 2 días siguientes, los planes tomaron forma. Marshall Crawford respondió al telegrama de Dalton con una aprobación cautelosa. Estaría en Helena con un equipo listo para arrestar a Blackwood cuando llegara el envío de oro, pero necesitaba a alguien que pudiera identificar a los socios de Ridley, alguien que hubiera presenciado la operación de primera mano. Necesitaba que Cole y Evelyn fueran a Helena. «No es lo ideal», admitió Dalton mientras revisaban el plan. «Estarías más seguro quedándote aquí, pero Crawford tiene razón. Tu testimonio sobre lo que viste esa noche, lo que encontraste en la tienda de Ridley, es crucial para construir un caso sólido». «Iremos», dijo Cole antes de que Evelyn pudiera responder. La miró, esperando su confirmación. Ella asintió. «Iremos, pero iremos armados y con cuidado, sin riesgos innecesarios. Voy a enviar a 2 de mis ayudantes con vosotros», dijo Dalton. «Son buenos hombres. Os ayudarán a manteneros a salvo durante el viaje». La noche antes de partir, Evelyn visitó la escuela. Estaba vacía y a oscuras, con su escritorio cubierto de polvo. Alguien había dejado allí unas flores, ahora secas, pero el gesto la conmovió profundamente. Una nota escrita con letra infantil decía: «Te echamos de menos, señorita Grace. Por favor, vuelve». Cole la encontró allí, de pie entre los fantasmas de su vida anterior. «Volverás a dar clase», le dijo con delicadeza. «Todo esto quedará atrás». «¿De verdad?». Tocó su pupitre, la pizarra, los libros de lectura alineados en la estantería. «Incluso cuando atrapen a Blackwood, incluso cuando todos sepan la verdad, ¿olvidarán realmente que creyeron que yo era una ladrona? Los padres me confiarán a sus hijos, los que merecen la pena lo harán». Se acercó y se colocó a su lado. «¿Y si no lo hacen? Entonces encontraremos un lugar que te merezca. Hay otras ciudades, otras escuelas. Podrías dar clase en cualquier sitio, Evelyn». «Nosotros», repitió ella, captando la palabra. «Has dicho que encontraremos un lugar». La mano de Toll encontró la de ella en la oscuridad. «Si tú me aceptas, sé que no soy gran cosa, solo un viejo cazarrecompensas que intenta redimirse. Pero lo que dije lo dije en serio. Quiero un futuro contigo, enseñando, viajando o construyendo algo nuevo. No me importa qué, siempre y cuando sea juntos». Evelyn se volvió hacia él y vio la vulnerabilidad en sus ojos, la esperanza que intentaba no mostrar demasiado por si ella la rechazaba. Este hombre duro, este asesino que había encontrado la redención, le ofrecía su corazón. «Te aceptaré», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sea como sea lo que haya sido. Te quiero, Cole Anders». Entonces él la besó, profundo y apasionado, como una promesa y una plegaria. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, y ninguno tenía ya miedo. Fuera lo que les esperaba en Helena, fueran cuales fueran los peligros, los afrontarían juntos. «Mañana», dijo Cole, «iremos a Helena. Terminaremos esto mañana», asintió Evelyn. «Terminaremos esto y comenzaremos nuestra vida». Salieron de la escuela cogidos de la mano, caminando en la noche hacia un futuro incierto. Pero, por primera vez desde que comenzaron las acusaciones, Evelyn se sintió verdaderamente libre. No porque su nombre fuera a quedar limpio,
sino porque había encontrado algo por lo que valía la pena luchar más allá de la justicia. Había encontrado un hogar en otra persona, y eso valía cualquier riesgo. Helena se extendía por el valle como una promesa de civilización en medio de la naturaleza salvaje. 10 veces más grande que Pine Ridge, contaba con edificios de ladrillo, calles pavimentadas y el tipo de comercio propio de una capital territorial. La estación de tren dominaba el extremo oriental, un monumento al progreso y a la riqueza que éste traía consigo. Evelyn lo observaba todo desde la ventana de la pensión, donde Marshall Crawford les había conseguido habitaciones. Se había puesto su único vestido bueno y había pedido prestado un abrigo adecuado a la viuda Hayes antes de salir de Pine Ridge. Necesitaba parecer respetable, una maestra, no una fugitiva. Las apariencias importaban cuando se enfrentaba a hombres poderosos. Cole estaba detrás de ella, también arreglado, con la barba recortada y el pelo recogido. Llevaba un traje oscuro que le hacía parecer menos un hombre de las montañas y más lo que había sido antes, un cazador peligroso y capaz. La transformación la inquietó ligeramente. ¿Este era el hombre que había perseguido a criminales por todos los territorios? ¿El que había matado sin dudarlo cuando la ley lo exigía? «Estás pensando en voz alta», dijo él en voz baja. «Solo estoy recordando quién solía ser. Yo sigo siendo ese hombre cuando es necesario». Le puso la mano en el hombro. Eso es lo que significa sobrevivir, ser lo que el momento requiere. En este momento, el momento requiere a alguien que pueda enfrentarse a Blackwood sin pestañear. Un golpe en la puerta, anunció Marshall Crawford. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con el pelo gris y la mirada aguda, con el porte de alguien que había visto demasiado como para dejarse engañar fácilmente. «El envío llegó hace una hora», dijo sin preámbulos. «Blackwoods está ahora en la oficina del ferrocarril, supervisando personalmente la descarga. Mis hombres están posicionados alrededor del edificio. No escapará, pero necesito que ambos vengan conmigo. Su identificación del oro, su testimonio sobre el hallazgo en posesión de Ridley, eso es lo que hace que esta detención sea válida». Y Blackwood Cole preguntó: «Él no sabe que vamos. Cree que es una inspección aduanera rutinaria. Uno de mis hombres hizo el papel de mensajero de Ridley. Entregó el envío como se esperaba. Blackwood no tiene ni idea de que vamos tras él». Crawford miró su reloj de bolsillo. «Entramos en acción en 15 minutos. Necesito que estén listos». Cuando se marchó, Evelyn respiró hondo y se preparó mentalmente. Había llegado el momento que pondría fin a la pesadilla o la prolongaría indefinidamente. Cole le entregó la pequeña pistola con la que había aprendido a disparar. «Por si acaso», dijo. «Espero que no la necesites». «Pero la esperanza no es una estrategia», concluyó Evelyn. «Lo sé. Lo aprendí de un maestro muy minucioso». Compartieron una breve sonrisa, encontrando valor en los ojos del otro. Luego, siguieron a Crawford hasta la calle, donde los ayudantes esperaban con los caballos. La oficina del ferrocarril era un edificio de ladrillo macizo, con ventanas enrejadas y puertas pesadas, construido para almacenar objetos de valor de forma segura. Los hombres de Crawford lo habían rodeado discretamente, apostados en callejones y portales, vigilando todas las salidas. Al pasar, nada parecía inusual, pero Cole vio cómo se cerraba el cerco. «Ustedes dos, quédense detrás de mí», ordenó Crawford. «Cuando entremos, yo hablaré. Anders, conozco tus instintos, pero esto tiene que hacerse según las normas. No improvises a menos que las cosas salgan mal». «Entendido», dijo Cole, aunque su mano descansaba cerca de su pistola oculta. Entraron por la puerta principal. La oficina principal estaba vacía, excepto por un empleado de aspecto nervioso que dio un respingo cuando Crawford mostró su placa. «Marshall Federal». «¿Dónde está Blackwood?» «En la trastienda, señor, con el envío», pero dio órdenes de que no se le molestara. «Se le molestará». Crawford pasó junto al empleado, seguido por Cole y Evelyn, con 2 ayudantes a cada lado. La puerta de la oficina trasera estaba entreabierta. A través de ella,
Evelyn pudo ver a James Blackwood, un hombre bien vestido, de unos 60 años, con cabello plateado y el porte seguro de la riqueza. Estaba de pie junto a una caja abierta, examinando monedas de oro con una lupa de joyero, completamente absorto. Crawford empujó la puerta hasta abrirla del todo. James Blackwood queda detenido por posesión de propiedad gubernamental robada, conspiración para traficar con mercancías ilegales y complicidad en robo y fraude. Blackwood levantó la cabeza de golpe, con una expresión de sorpresa que controló rápidamente. Marshall Crawford, ¿qué significa esto? Estoy llevando a cabo negocios ferroviarios legítimos. Eso es oro confederado en esa caja, interrumpió Crawford. Robado al final de la guerra, transportado a través de su red ferroviaria. Tenemos a su socio Thomas Ridley, bajo custodia. Ha cooperado mucho con respecto a su organización. Una mentira, pero Blackwood no podía saberlo. Su expresión cambió, y el cálculo sustituyó a la sorpresa. Sus ojos se posaron en Cole y Evelyn, y los reconoció. Tú le dijo a Evelyn, tú eres la maestra. Ridley dijo que estabas muerta. Ridley mintió sobre muchas cosas, dijo Evelyn, sorprendida por la firmeza de su voz, incluyendo que yo era una ladrona. Robó el dinero de la iglesia para incriminarme, porque lo vi con tus hombres. Vi cosas que no debía ver. No sé de qué estás hablando. La voz de Blackwood era suave y entrenada. Si Ridley cometió delitos, es su responsabilidad. Soy un hombre de negocios legítimo, que casualmente estaba inspeccionando personalmente un envío de oro confederado. La voz de Cole era fría. Oro que coincide con el que encontramos en la caja fuerte de Ridley. Oro que llegó a través de su ferrocarril en envíos que usted autorizó. Su firma está en los manifiestos. Blackwood, los tenemos. Otra mentira. Pero la cara de Blackwood palideció ligeramente. Estaba atrapado y empezaba a darse cuenta. Quiero a mi abogado. Él dijo, lo tendrás después de que terminemos de tramitar tu detención. Crawford asintió a sus ayudantes. Detenedlo. Cuando los ayudantes se acercaron, la mano de Blackwood se deslizó hacia el cajón del escritorio. Cole lo vio y se movió rápidamente. No lo hagas. Blackwood se quedó paralizado y miró a Cole a los ojos. Lo que vio allí lo convenció. Retiró la mano. Buena elección, dijo Cole en voz baja. He arrestado a hombres como tú antes. Algunos se comportaron con tranquilidad, otros no. Los que no lo hicieron, bueno, no se despidieron. La amenaza era clara. Blackwood levantó la mano lentamente y permitió que le esposaran, pero sus ojos, fríos y calculadores, prometían que aquello no había terminado. La oficina del alguacil federal en Helena era más segura que cualquier cárcel fronteriza. Blackwood estaba sentado en una sala de interrogatorios, con su caro traje desentonando contra las ásperas paredes de madera. Crawford lo había separado de su abogado por el momento, utilizando tecnicismos legales para ganar tiempo para el interrogatorio. Evelyn observaba a través de una pequeña ventana en la puerta, mientras Crawford exponía las pruebas, el oro, los manifiestos que habían encontrado en la oficina ferroviaria de Blackwood. Eran reales, no un farol. La carta de Ridley, el testimonio de Wilson y Crane, que habían accedido a cooperar una vez que comprendieron lo bien que los habían pillado. Ha montado una operación impresionante, decía Crawford, transportando el oro confederado en envíos ferroviarios legítimos, utilizando a comerciantes como Ridley como puntos de distribución. Muy inteligente. ¿Cuánto tiempo pensaba mantenerlo? Blackwood no dijo nada, con el rostro impasible. Lo que pasa con las conspiraciones, continuó Crawford, es que requieren confianza, y la confianza se rompe cuando la gente se enfrenta a la horca. Tus hombres están hablando, Blackwood. Todos ellos intentan salvar su propio cuello, ofreciendo el tuyo. Aún así, nada. Pero Evelyn vio cómo se tensaban los músculos de la mandíbula de Blackwood. Cole estaba a su lado, observando con la paciencia de un depredador. No se derrumbará, dijo en voz baja. Los hombres como él están acostumbrados a comprar su libertad o a usar su influencia. Está esperando que lo rescaten. ¿Llegará a ese rescate?, preguntó Evelyn. Esta vez no. Crawford lo tiene atrapado. Las pruebas son abrumadoras. La mano de Cole encontró la de ella. Se acabó, Evelyn. Se acabó de verdad. Blackwood irá a la cárcel. Ridley será ahorcado. Y tú serás libre.
Esas palabras deberían haberle proporcionado alivio. En cambio, Evelyn se sintió extrañamente vacía. Había pasado semanas centrada en ese momento, en demostrar su inocencia, en ver que se hiciera justicia. Ahora que había llegado, no sabía qué sentir. Crawford salió de la sala de interrogatorios con aire satisfecho. No está hablando, pero no hace falta. Tenemos suficiente para condenarlo 3 veces. Los fiscales territoriales ya están redactando los cargos. Esto irá a juicio, pero es una formalidad. Está acabado. ¿Y la señorita Grace?, preguntó Cole. Su nombre ha quedado oficialmente limpio desde esta mañana. He enviado un mensaje a Pine Ridge. El sheriff Dalton hará un anuncio público. Se retira el cargo por robo en la iglesia y habrá una disculpa formal por parte del ayuntamiento. Crawford miró a Evelyn con algo parecido al respeto. Ha demostrado un valor extraordinario, señorita Grace. La mayoría de las personas en su situación habrían huido y seguido huyendo. Usted se mantuvo firme y luchó. Tuve ayuda. Apretó la mano de Cole. No podría haberlo hecho sola. No obstante, su testimonio será crucial en el juicio. Necesitaré que se quede en Helena unos días más para prestar declaración completa. Después, podrá irse a donde quiera. Cuando Crawford se marchó para tramitar el papeleo, Cole y Evelyn salieron a la tarde de Helena. El sol brillaba, el aire era fresco, pero no gélido. A su alrededor, la vida seguía su curso. Gente comprando, niños jugando, las actividades cotidianas de la civilización. Parecía surrealista después de semanas de miedo y huida. No sé qué hacer ahora, admitió Evelyn. Pasé tanto tiempo tratando de sobrevivir para demostrar la verdad. Ahora que lo he conseguido, me siento perdida. No perdida, dijo Cole con delicadeza. Libre. Hay una diferencia. La guió hasta un banco cerca de un pequeño parque y se sentaron a observar cómo se movía la ciudad a su alrededor. Ahora puedes elegir, Evelyn. Lo que quieras. Eso es lo que significa la libertad. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Cole se quedó callado durante un largo rato. Quiero despertarme cada mañana sin el peso de quien solía ser aplastándome. Quiero construir algo en lugar de perseguir cosas. Y quiero... Se volvió hacia ella. Quiero hacer todo eso contigo si me aceptas. Ya me lo has preguntado antes. Te lo vuelvo a preguntar. Ahora que eres verdaderamente libre, ahora que tienes opciones, quiero que me elijas a mí, Evelyn. No porque necesites protección o porque estemos unidos por las circunstancias, sino porque tú quieres. Evelyn pensó en la mujer que había sido antes de las acusaciones, sola, dedicada a sus alumnos, convencida de que eso era suficiente para una vida. Luego pensó en la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más valiente, y ya no dispuesta a conformarse con una vida a medias. Te elijo a ti, dijo con firmeza, no solo por lo que hemos pasado, sino por quién eres, porque me viste cuando todos los demás apartaron la mirada, porque creíste en mí, porque te quiero. Los ojos de Cole brillaron con emoción. Yo también te quiero. Desde aquella primera noche en la cabaña, aunque entonces no lo sabía, tú me salvaste, Evelyn. Me diste una razón para ser algo más que un fantasma en una montaña. La besó allí, en la tarde de Helena, delante de Dios, de extraños y de cualquiera que quisiera mirar. Cuando se separaron, ambos sonreían entre lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó Evelyn. ¿A dónde vamos? A cualquier lugar donde quieras dar clases. Soy adaptable, sonrió, aunque preferiría un lugar un poco más civilizado que Pine Ridge, y definitivamente un lugar que necesite a un hombre hábil con las manos, que sepa tallar y construir y mantener a salvo a una maestra. Suena perfecto. Ella se recostó contra él, sintiendo su sólida calidez, el latido constante de su corazón. ¿Encontraremos una nueva ciudad? Empezaremos juntos de nuevo. Juntos, asintió Cole. 3 días más tarde, después de que Evelyn hubiera prestado testimonio y el fiscal les asegurara que ya no era necesaria su presencia, se prepararon para abandonar Helena, pero no para volver a Pine Ridge. En su lugar, planeaban dirigirse al oeste, hacia la costa, donde se estaban abriendo nuevos territorios y las escuelas necesitaban desesperadamente profesores. La mañana de su partida, llegó un telegrama a su pensión. Era del sheriff Dalton. Breve, pero significativo. El ayuntamiento se disculpa formalmente. El dinero de la iglesia
ha sido recuperado de la caja fuerte de Ridley. Su puesto está disponible si lo desea, pero comprenda que si no lo desea, se merece algo mejor de lo que le dimos. Vaya con nuestra bendición, Dalton. Evelyn lo leyó 2 veces. Luego, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. ¿Quieren que vuelva? ¿Quieres ir?, preguntó Cole, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. No, respondió ella con firmeza y sin dudar. No creyeron en mí cuando importaba. No lo olvidaré. Hay otros estudiantes que necesitan profesores, otros pueblos que apreciarán lo que puedo ofrecer. Le tomó de la mano. Nuevos lugares, nuevos comienzos. Eso es lo que ambos necesitamos. Cole sonrió orgulloso y aliviado. Entonces vamos a buscarlos. Esa tarde, subieron a la diligencia que se dirigía al oeste, llevando todas sus pertenencias en 2 pequeños baúles. Cuando Elena desapareció detrás de ellos y las montañas se abrieron ante ellos, Evelyn sintió que las últimas cadenas de su antigua vida se desvanecían. Era libre, era amada, y se dirigía hacia un futuro que ella misma había elegido y que valía la pena cada dificultad, cada momento de miedo, cada noche oscura en esa cabaña en la que pensó que tal vez no sobreviviría. Había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. Y ahora, por fin, podía vivir. 6 meses después, la primavera llegó al pequeño pueblo de Militín, en la costa de Oregón. La escuela se encontraba en una suave colina con vistas al Pacífico, con la pintura blanca recién pintada y el campanario recto. Evelyn estaba de pie junto a la pizarra, enseñando a una docena de niños las letras, y sentía una satisfacción que nunca había conocido en Pine Ridge. Esta gente la había acogido sin preguntas. Cuando llegó con cartas de recomendación de Marshall Crawford y de la Junta Territorial de Educación, no le hicieron preguntas indiscretas sobre su pasado, solo les importaba que estuviera cualificada y fuera dedicada. Los niños la adoraban y sus padres la respetaban. Así debía ser la enseñanza, basada en la confianza y el respeto mutuo, sin la sombra de la sospecha. A través de la ventana podía ver a Cole trabajando en la pequeña casa que habían comprado a las afueras del pueblo. Se había dedicado a la carpintería con la misma intensidad y concentración que antes había aplicado al rastreo. Ya tenía encargos de vecinos que habían visto su trabajo, reparaciones de muebles, incluso intrincadas tallas que la gente compraba como regalos o decoraciones. Sus manos, antes utilizadas para la violencia, ahora creaban belleza. La jornada escolar terminó y los niños salieron charlando y riendo. Evelyn ordenó su escritorio, borró la pizarra y se preparó para las clases del día siguiente. Esta rutina le proporcionaba paz, los ritmos ordinarios de la educación, la satisfacción de ver crecer las mentes jóvenes. Cole apareció en la puerta, con la camisa cubierta de serrín y una sonrisa en su rostro curtido. «¿Qué tal el día?», preguntó. «Muy bien». Samuel Wright por fin dominaba las tablas de multiplicar, y la pequeña Margaret leyó una página entera sin ayuda. Ella recogió sus cosas. «¿Cómo va la casa?» «He terminado la barandilla del porche. La he probado yo mismo. Es lo suficientemente sólida como para apoyarse en ella durante las tormentas». Cogió su bolso y caminaron juntos colina abajo hacia casa. «Hoy he tenido una visita. Un hombre del condado vecino que ha oído hablar de mi trabajo. Quiere que construya muebles para la boda de su hija. Eso es maravilloso». Evelyn deslizó su mano en la de él. «Te estás labrando una gran reputación. Tú también. He oído a la señora Thompson decirle a la señora Davis que eres la mejor profesora que ha tenido esta ciudad. Y eso, después de solo 6 meses». Llegaron a su casa, pequeña, pero bien construida, con la cuidadosa artesanía de Cole, evidente en cada junta y esquina. Les había construido un hogar, algo que ninguno de los dos había tenido antes. Dentro, Evelyn preparó la cena, mientras Cole limpiaba lo que había ensuciado con su trabajo. Esta rutina doméstica aún les resultaba tan nueva que la consideraban preciosa. Durante la cena, hablaron de su día, del progreso de los niños, de la estantería que Cole estaba construyendo para la escuela. Conversaciones sencillas,
preocupaciones cotidianas, todo lo que Evelyn pensaba que había perdido para siempre. Hoy he recibido una carta, dijo Cole mientras recogían los platos, del sheriff Dalton. Evelyn levantó la vista, sorprendida. Habían tenido poco contacto con Penridge desde que se marcharon. ¿Qué decía? Ridley fue ahorcado el mes pasado. Sus hombres recibieron penas de prisión. Blackwood sigue a la espera de juicio, pero Crawford dice que es solo un trámite. También será ahorcado o pasará el resto de su vida en prisión. Cole dejó los platos sobre la mesa y la miró a los ojos. Se ha acabado de verdad, Evelyn. Todo. Ella asimiló la noticia, sorprendida por su falta de emoción. Sentía alivio, sí, pero no satisfacción. Nunca había querido venganza, solo justicia. Ahora que se había hecho, descubrió que no necesitaba darle más vueltas. Bien, dijo simplemente, ahora ya no pueden hacer daño a nadie más. Cole asintió con la cabeza, comprensivo. Ambos habían superado la necesidad de venganza. Ahora se centraban en construir, no en destruir. Esa tarde se sentaron en su nuevo porche, contemplando la puesta de sol sobre el Pacífico. El océano se extendía ante ellos, vasto y hermoso. No se parecía en nada a las montañas de Montana, pero era igualmente impresionante. Las chicas gritaban en lo alto, y el aire salado traía consigo la promesa del mañana. He estado pensando, dijo Cole, rodeándole los hombros con el brazo, en casarnos. Una ceremonia como es debido, no solo vivir juntos. En esencia, llevaban casados desde que llegaron a Militin, presentándose como tal, pero no lo habían formalizado. Evelyn se volvió para mirarlo, y vio la vulnerabilidad en sus ojos, todavía inseguro a veces de que ella realmente lo hubiera elegido, a pesar de 6 meses de pruebas. Me gustaría, dijo ella en voz baja, me gustaría ser tu esposa en todos los sentidos. El alivio y la alegría se reflejaron en su rostro. No tengo mucho que ofrecer, solo a mí mismo y lo que pueda construir con estas manos. Eso es todo lo que necesito. Ella le tocó la mejilla, sintiendo la aspereza de su barba, la piel curtida que contaba la historia de su dura vida. Me devolviste a mí mismo cuando lo había perdido todo. Creíste en mí, me amaste. Eso es más de lo que la mayoría de la gente encuentra en toda su vida. Tú hiciste lo mismo por mí. Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma. Estaba muerto en todos los sentidos que importaban en aquella montaña. Entonces tú entraste en mi cabaña y me devolviste a la vida. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido. En algún lugar del pueblo, los niños jugaban por última vez antes de acostarse. Los perros ladraban, alguien tocaba el violín. La vida cotidiana y hermosa continuaba a su alrededor. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado Pine Ridge?, preguntó Cole. De los alumnos que tenías allí, Evelyn lo pensó con sinceridad. Me arrepiento de cómo terminó. Me arrepiento de que algunos de esos niños aprendieran a juzgar antes de conocer los hechos. Pero de haberme ido, no. Aquí encontré algo mejor. Libertad. Sí, pero también posibilidades. Y tú y yo, asintió Cole, acercándola a él. Un mes después, se casaron en la pequeña iglesia de Militin, rodeados de su nueva comunidad y de sus alumnos, que lanzaban pétalos de flores y reían de alegría. Evelyn llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido, y Cole llevaba su mejor traje. Pronunciaron sus votos entre lágrimas y sonrisas, y cuando se besaron, los niños vitorearon. En la recepción, mientras bailaban, al son de la música de los violines bajo linternas de papel, Evelyn vio su reflejo en una ventana. Se veía diferente de la mujer asustada que había huido a las montañas de Montana. Su rostro era ahora más suave, sus ojos más brillantes. Se veía feliz, porque lo era. ¿En qué piensas?, preguntó Cole, siguiendo su mirada. En que hemos encontrado nuestro camino a casa, respondió Evelyn. No un lugar, sino el uno al otro. Lo mejor que he encontrado nunca, dijo Cole, girándola suavemente. Bailaron mientras la noche se hacía más profunda y las estrellas se multiplicaban sobre sus cabezas. 2 personas que habían sobrevivido a lo peor y habían encontrado lo mejor el uno en el otro. Su historia había comenzado en el frío, la oscuridad y el miedo, pero terminaba aquí, en el calor,
la luz y el amor. A veces, los inviernos más duros dan paso a las primaveras más cálidas. A veces, las noches más largas dan paso a los amaneceres más brillantes. A veces, cuando lo pierdes todo, descubres lo que realmente importa. Evelyn Grace había aprendido todas estas lecciones, y al aprenderlas, había encontrado no solo la supervivencia, sino también la alegría. No solo el escape, sino también el sentido de pertenencia. No solo la reivindicación, sino también el amor. Años más tarde, les contaría a sus propios hijos la historia, cómo su madre había sido acusada falsamente, cómo su padre la había salvado, cómo juntos habían encontrado la justicia y se habían encontrado el uno al otro. Les enseñaría sobre el valor y la verdad y la fuerza que se necesita para empezar de nuevo. Pero esa noche, en su boda, simplemente bailó con su marido y se sintió agradecida por cada giro del destino que los había unido. La cabaña en las montañas de Montana ahora estaba vacía, volviendo lentamente al bosque, pero había cumplido su propósito, un refugio en la tormenta, un lugar donde dos personas destrozadas se habían encontrado y habían comenzado a sanar. Y en algún lugar de la inmensidad de la frontera estadounidense, en un pequeño pueblo costero donde el océano se encontraba con la tierra, una maestra y un carpintero construyeron una vida que valía la pena vivir juntos.